Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naranchaivam Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jajamudirayet Savai Pumsha Parodharmo Yato Bhakti Adokshaye Ahaitu Kya Pratihata Yajatma Suprashidati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prajojita Jnanayatyashu Veragyam Jnanam Chajat Ahaitukam. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Entonces, obvio, seguimos en el canto 1. No vamos ni a la mitad. Vamos en el capítulo 6 del canto 1 del Bhagavatam. Y al parecer nos quedamos en cuál. No. Entonces, nos quedamos en el capítulo Kalpanta Idam Adaya Sayanam Bashi Udanvata Sisayisho Anupranam Vivishentar Aham Vivo. Al final del milenio, cuando la personalidad de Dios, el señor Narayan, se acostó en el agua de la devastación, Brahma comenzó a entrar en él junto con todos los elementos creativos, y yo también entré a través de su respiración. Así como al señor Krishna se le conoce como el hijo de Vasudeva, a Narada se le conoce como el hijo de Brahma. La personalidad de Dios y sus devotos liberados, tales como Narada, aparecen en el mundo material por medio del mismo proceso. Como se dice en el Gita, el nacimiento y las actividades del Señor son todos trascendentales. Por consiguiente, de acuerdo con la opinión autorizada, el nacimiento de Narada como hijo de Brahma es también un pasatiempo trascendental. Su aparición y desaparición se encuentran prácticamente en el mismo nivel que las del Señor. El Señor y sus devotos son por ende idénticos y diferentes simultáneamente, como entidades espirituales que son. Ellos pertenecen a la misma categoría de la trascendencia. Mantra 30. Sahasra Yuga Paryante Utayedam Siskshata Marichi Mirra Rishaya Pranevyo Aham Chayagnire. Después de los 4.300 millones de años solares, cuando Brahma, por la voluntad del Señor, se despertó para crear de nuevo, todos los rishis tales como Marichi, Angira, Atri, etc. fueron creados a partir del cuerpo trascendental del Señor. Y yo también aparecí junto con ellos. Un día de Brahma dura 4.320 millones de años solares. Eso también se declara en el Bhagavad Gita. Así que durante ese periodo Brahma descansa en estado de Yoga Nidra, dentro del cuerpo de Garbhodakasayi Vishnu, que es uno de los Tripurushas, como ya lo habíamos visto. Y él es el creador de Brahma, que es una expansión de Krishna, y es el creador de Brahma. Entonces, Brahma, Vishnu y Shiva vienen de Garbhodakasayi Vishnu. Por consiguiente, después del periodo en el que Brahma duerme, cuando de nuevo hay creación por voluntad del Señor y por intermedio de Brahma, todos los grandes rishis aparecen de nuevo a partir de las diferentes partes del cuerpo trascendental. Narada también aparece. Esto significa que Narada aparece en el mismo cuerpo trascendental, tal como el hombre después de dormir se despierta en el mismo cuerpo.
Narada tiene eternamente la libertad de moverse por todas partes de las creaciones trascendentales y materiales. Él aparece y desaparece en su propio cuerpo trascendental, en el que no hay distinción entre el cuerpo y el alma, a diferencia de los seres condicionados en los que sí la hay. Anta Bahishcha Lokamstrin Paryemi Ashkandita Vrata Anugrahan Mahavishnu Avigata Gati Kwashit. Desde entonces, por la gracia del Todopoderoso, viajo por todas partes sin restricción, tanto en el mundo trascendental como en las tres divisiones del mundo material. Eso se debe a que estoy fijo en la actividad de prestarle servicio devocional al Señor ininterrumpidamente. Así como se afirma en el Gita, las esferas materiales se dividen en tres, a saber, Urdhva Loka, que son los planetas elevados, Madhya Loka, los intermedios, y Adho Loka, los bajos. Más allá de esos planetas Urdhva Loka, es decir, por encima de Brahma Loka, se encuentran las coberturas materiales de los universos, y por encima de esto está el cielo espiritual, el cual es una expansión ilimitada y contiene ilimitados planetas Vaikunta, autoiluminados y habitados por Dios mismo junto con sus asociados, siendo estos últimos entidades vivientes eternamente liberadas. Narada Muni podía entrar sin restricciones en todos esos planetas, tanto en los materiales como espirituales, de la misma manera en que el Señor Todopoderoso es libre de moverse en cualquier parte de su creación. En el mundo material los seres vivos están influenciados por las modalidades materiales, es decir, bondad, pasión e ignorancia. Pero Sri Narada Muni es trascendental a todas las modalidades materiales y así pues, él puede viajar a todas las partes sin restricción. Él es un cosmonauta liberado. La misericordia sin causa del Señor Vishnu no tiene paralelo, y dicha misericordia la perciben los devotos por la gracia del Señor, únicamente. En consecuencia, los devotos nunca caen, pero los materialistas, los trabajadores fructivos y los filósofos especuladores sí caen, forzados por las respectivas modalidades de la naturaleza que los influencian. Los rishis, como se menciona anteriormente, no pueden entrar como Narada en el mundo espiritual. Este hecho se revela en el Nrisimha Purana. Rishis como Marichi son autoridades en el trabajo fructivo, y rishis como Shanaka y Sanatan son autoridades en las especulaciones filosóficas. Pero Narada Muni es la principal autoridad del trascendental servicio devocional. Todas las grandes autoridades del servicio devocional del Señor siguen los pasos de Narada, de conformidad con el Narada Bhakti Sutra, y por consiguiente todos los devotos del Señor están indudablemente capacitados para entrar en el reino de Dios, en Vaikunta. Mantra 32. Devadatam imam vinam, Shwara Brahma Vibhushitam, Murchayitva Harikatam, Goyamanash Charami Aham. Así, yo viajo cantando constantemente el mensaje trascendental de las glorias del Señor, y tocando este instrumento llamado Vina, el cual está cargado de sonido trascendental y que me fue secado por el Señor Krishna. El instrumento musical de cuerdas que se llama Vina, que el Señor Krishna le entregó a Narada, se describe en el Linga Purana, y ello lo confirma Srila Jiva Goswami. Ese instrumento trascendental es idéntico al Señor Krishna y a Narada, debido a que todos ellos son de la misma categoría trascendental. El sonido vibrado por el instrumento no puede ser material y por lo tanto, las glorias y pasatiempos que propaga el instrumento de Narada son también trascendentales, sin vestigio alguno de la embriaguez material. Los 7 metros del canto, es decir, Sadhya, Reshava, Gandhara, Madhyama, Panchama, Daivata y Nishada, también son trascendentales y tienen especialmente la finalidad de ser usados en las canciones trascendentales. Como devoto puro del Señor que es, Narada siempre está cumpliendo con su obligación para con el Señor por él haberle regalado el instrumento, y en consecuencia Narada siempre está dedicado a cantar sus trascendentales glorias, y es por ende infalible en su excelsa composición. Siguiendo los pasos de Narada Muni, un alma autorrealizada que se encuentra en el mundo material
También debe utilizar apropiadamente los metros sonoros, poniéndolos al servicio del Señor mediante el canto constante de sus glorias, tal como se confirma en el Gita. Mantra 33. Pragayata Shraviryani Tirta Pada Priya Shrava Ahuta Iva Me Shigram Darshanam Yati Chetashi. En cuanto comienzo a cantar acerca de las santas actividades del Supremo Señor Krishna, de cuyas glorias y actividades es agradable oír hablar, Él aparece de inmediato en el asiento de mi corazón, como si se le hubiera llamado. La absoluta personalidad de Dios no es diferente de sus pasatiempos, formas ni nombres trascendentales, ni las vibraciones sonoras de estos. Tan pronto como un devoto puro se dedica al servicio devocional, puro de oír, cantar y recordar el nombre, la fama y las actividades del Señor, de inmediato éste se hace visible a los ojos trascendentales del devoto puro, en virtud de su reflejo en el espejo del corazón, mediante la televisión espiritual. Por lo tanto, un devoto puro que está relacionado con el Señor por medio del amoroso servicio puede experimentar la presencia del Señor en cada momento. Es parte del comportamiento psicológico natural de todo individuo, sin excepción, que a éste le guste oír y disfrutar de sus glorias personales referidas por otros. Ese es un instrumento natural, y el Señor, siendo también una personalidad individual tal como los demás, no es una excepción a esta característica psicológica, debido a que las características psicológicas que se observan en las almas individuales no son más que reflejos de las que hay en el absoluto Señor. La única diferencia estriba en que el Señor es la personalidad más grande de todas, y es absoluto en todos los asuntos. Por consiguiente, si al Señor lo atrae el hecho de que el devoto puro cante sus glorias, no hay nada de asombroso en ello. Como Él es absoluto, puede aparecerse en la escena de su glorificación, siendo las dos cosas idénticas. Narada canta en glorificación del Señor no para su beneficio personal, sino porque las glorificaciones del Señor son idénticas a Él. Por medio del canto trascendental, Narada Muni se abre paso hasta la presencia del Señor. Mantra 34. Etad Dyatura Chitanam Matras Parsechaya Muhu Baba Shindu Plavodrishto Haricharyanu Varnanam. Mi experiencia personal me dice que aquellos que siempre están llenos de preocupaciones y ansiedades por desear que los sentidos se pongan en contacto con los objetos, pueden cruzar el océano de la esencia en un bote de lo más idóneo, el canto constante acerca de las actividades trascendentales de la personalidad de Dios. Significado. La señal característica de un ser viviente es la de no poder permanecer silencioso ni siquiera por algún tiempo. Él tiene que estar haciendo algo, pensando en algo o hablando de algo. Por lo general, los hombres materialistas piensan acerca de temas que satisfacen sus sentidos, pero como estas cosas se llevan a cabo bajo la influencia ilusoria externa, dichas actividades de los sentidos no les proporcionan ninguna satisfacción. Por el contrario, ellos se llenan de preocupaciones y ansiedades. Esto se denomina maya, o lo que no es. Aquello que no puede brindarle satisfacción se acepta como un objeto de satisfacción. Así que Narada Muni, en base a su experiencia personal, dice que la satisfacción de esos seres frustrados, que están dedicados a la complacencia de los sentidos, consiste en cantar siempre acerca de las actividades del Señor. Lo cierto es que únicamente se tiene que cambiar el tema. Nadie puede detener las actividades del pensamiento de un ser viviente, ni los procesos de sentir, desear o actuar. Pero si uno quiere verdadera felicidad, únicamente tiene que cambiar el tema. En vez de hablar de la política de un hombre moribundo, uno pudiera discutir acerca de la política que administra el propio Señor. En vez de disfrutar de las actividades de los artistas de cine, uno puede volver su atención hacia las actividades del Señor con sus asociados eternos. La todopoderosa personalidad de Dios, por su misericordia sin causa, desciende a la tierra y manifiesta actividades casi del tipo de los hombres mundanos, pero al mismo tiempo extraordinarias. Por Él ser todopoderoso, Él lo hace en beneficio de todas las almas condicionadas,
de manera que éstas puedan volver su atención hacia la trascendencia. Al hacerlo así, el alma condicionada será promovida gradualmente a la posición trascendental y cruzará fácilmente el océano de la nesciencia, la fuente de todos los sufrimientos. Esto lo declara, en base a su experiencia personal, una autoridad tal como Sri Narada Muni. Y nosotros también podemos tener la misma experiencia si comenzamos a seguir los pasos del gran sabio, el devoto más querido del Señor. ¿Cuánto llevamos? Este capítulo. Mantra 35. Yamadivi yoga pate, kama lova hato muhu, mukunda seva ya yaduat, tatat mada nasamyati. Es verdad que mediante la práctica de la restricción de los sentidos a través del sistema del yoga, uno puede liberarse de las perturbaciones del deseo y la lujuria, pero eso no es suficiente para brindarle al alma la satisfacción, pues esta satisfacción se obtiene del hecho de prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios. Entonces, el yoga persigue el control de los sentidos mediante la práctica del proceso místico, del ejercicio corporal al sentarse, pensar, sentir, desear, concentrarse y meditar, y finalmente fundirse con la trascendencia. Uno puede controlar los sentidos. Se considera que los sentidos son como serpientes venenosas y el sistema del yoga tiene solo la finalidad de controlarlos. Por otra parte, Narada Muni recomienda otro método para controlar los sentidos, en el amoroso servicio trascendental de Mukunda. Mukunda Madhava es otro nombre de la personalidad de Dios. Por experiencia, él dice que el servicio devocional del Señor es más eficaz y práctico que el sistema de controlar los sentidos. En el servicio del Señor, los sentidos se hallan ocupados en un modo trascendental, así pues, no hay ninguna posibilidad de que se dediquen a la satisfacción de los sentidos. Los sentidos requieren de alguna ocupación. Reprimirlos artificialmente no sirve de nada, porque en cuanto haya una oportunidad de disfrute, es seguro que los serpentinos sentidos la aprovecharán. Existen muchos ejemplos de esto en la historia, tal como el caso de Vishvamitra Muni, quien fue víctima de la belleza de Menaka. Pero Thakur Haridasa fue tentado a medianoche por la bien vestida Maya, y aún así, esta no pudo inducir al gran devoto a caer en su trampa. La idea que se trata de expresar es que sin el servicio devocional del Señor, ni el sistema de yoga, ni la árida especulación filosófica pueden jamás lograr el éxito. O sea, ni el sistema del yoga ni la especulación filosófica pueden jamás lograr el éxito sin el servicio devocional. El servicio puro del Señor, sin estar teñido como trabajo fruitivo, yoga místico o filosofía especulativa, es el principal proceso para lograr la autorrealización. Dicho servicio devocional es de naturaleza trascendental y los sistemas del yoga y jnana están subordinados a él. Cuando el trascendental servicio devocional se mezcla con un proceso subordinado, deja de ser trascendental y se denomina servicio devocional mezclado. Vyasadeva, el autor del Bhagavatam, desarrollará gradualmente en el texto todos estos diferentes sistemas de comprensión trascendental. Sarvam tat idam akyatam yat prashtoham tvayanaga janma karma rahashyam me Vavatashatma Toshanam. Oh Vyasadeva, tú estás libre de todo pecado. Así pues, yo he explicado mi nacimiento y actividades en aras de la autorrealización, tal como me lo pediste. Todo esto también conducirá a tu satisfacción personal. Significado. El proceso de las actividades devocionales, desde el principio hasta la etapa de la trascendencia, están todo debidamente explicado para satisfacer las preguntas de Vyasadeva. Narada ha explicado cómo las semillas de la devoción fueron sembradas por la asociación trascendental y cómo se desarrollaron gradualmente mediante el proceso de oír a los sabios. El resultado de oír así es el desapego de lo mundano, hasta tal punto que incluso un niñito puede recibir como una bendición de Dios la noticia de la muerte de su madre, quien era la única persona que lo cuidaba. Y de inmediato él aprovechó esa oportunidad para buscar al Señor. A él también se le confirió un sincero e intenso deseo de entrevistarse con el Señor. Si bien no es posible que nadie vea al Señor con ojos mundanos,
Él también explicó cómo en virtud de la ejecución del servicio trascendental y puro, uno debe de liberarse de la acción fruitiva del trabajo acumulado. Y explicó además cómo transformó su cuerpo material en uno espiritual. Solo el cuerpo espiritual es capaz de entrar en el reino espiritual del Señor. Y nadie más que un devoto puro es merecedor de entrar en el reino de Dios. Todos los misterios de la comprensión trascendental los experimenta debidamente el propio Narada Muni, y en consecuencia, por oír hablar a semejante autoridad, uno puede tener alguna idea de los resultados de la vida devocional, que aún en los textos originales de los Vedas apenas si se describen. En los Vedas y Upanishads solo hay alusiones indirectas a todo esto. Ahí nada se explica de una manera directa y por lo tanto el Bhagavatam es el fruto maduro de todos los árboles védicos de las escrituras. Mantra 37. Shuta Uvacha. Evam Sambhasya Bhagavan. Narada Vashavi Shutam. Amantriya Vinyam Ranayan. Yayao Yadrichiko Muni. Shuta Goswami dijo, dirigiéndose así a Vyasadeva, Narada Muni se despidió de él y vibrando su instrumento llamado Vina, se fue a errar a su libre albedrío. Todo ser viviente está ansioso de tener la plena libertad, porque eso constituye su naturaleza trascendental, y esa libertad únicamente se obtiene a través del servicio trascendental del Señor. Engañado por la energía externa, todo el mundo cree que es libre, pero en realidad está atado por las leyes de la naturaleza. Un alma condicionada no puede moverse libremente de un lugar a otro, ni siquiera en esta tierra, a menos que compre escrito. Ni hablar de que pueda hacerlo de un planeta a otro. Pero un alma totalmente liberada, tal como lo es Narada, siempre dedicada a cantar la gloria del Señor, es libre de moverse no solo en la tierra, sino también en cualquier parte del universo, así como también en cualquier parte del cielo espiritual. Podemos tan solo imaginarnos el alcance y lo ilimitado de su libertad, que es prácticamente igual a la del Señor Supremo. Él no realiza sus viajes por alguna otra obligación, y nadie puede impedirle su libre movimiento. Igualmente, el trascendental sistema del servicio devocional también es libre. Uno puede o no desarrollarse en alguna persona en particular, incluso después de que ésta se haya sometido a todas las fórmulas detalladas. De modo similar, la asociación del devoto también es libre. Puede que uno tenga la fortuna de poseerla, o puede que no la posea ni siquiera después de 1000 esfuerzos. Por consiguiente, en todas las esferas del servicio, la libertad es el eje fundamental. Sin libertad no hay ejecución de servicio. Que el devoto le entregue su libertad al Señor no significa que se vuelva dependiente en todos los aspectos. Entregarse al Señor a través del medio transparente del maestro espiritual es alcanzar una vida de completa libertad. Último mantra del capítulo 6, mantra 38. Aho devarshi danyayam, yat kirtim sharnagan gadamvana, gayan madyan idam tantria, ramayati, aturam yagat. Que toda la gloria y el éxito sean para Narada Muni, pues él glorifica las actividades de la personalidad de Dios y al hacerlo, él mismo se complace y también anima a todas las acongojadas almas del universo. Significado: Narada Muni toca su instrumento para glorificar las trascendentales actividades del Señor y aliviar todas las desdichadas entidades vivientes del universo. Aquí, dentro del universo, nadie es feliz, y lo que se siente como felicidad es una ilusión de Maya. La energía ilusoria del Señor es tan fuerte que incluso el cerdo que se alimenta del inmundo excremento se siente feliz. Nadie puede ser verdaderamente feliz dentro del mundo material. Narada Muni, a fin de iluminar a los desdichados habitantes, va errando por todas partes. Su misión es la de hacer que ellos vuelvan al hogar, vuelvan a Dios. Esa es la misión de todos los devotos genuinos del Señor que siguen los pasos de ese gran sabio. Así terminan los significados de Bhaktivedanta, sexto capítulo, primer canto del Bhagavatam, conversaciones entre Narada y Vyasadeva. Y la siguiente sesión empezamos con el capítulo 7, que es el castigo del hijo de Drona. Entonces, Srimad Bhagavatam Ki Jai, Narada Muni.